Pues bienvenidos a una emisión más de este programa que Hablemos de Derechos. En esta ocasión vamos a tocar un tema cultural, un tema referente a los pueblos indígenas. Bueno, para ese efecto pues tengo aquí a mi compañero de fórmula, pues a Genis Abadar. Genis. Dick, buenas tardes, muchas gracias por nuevamente la oportunidad de estar acá en el programa. Sabe que es un gusto siempre, pues, y un honor poder compartir mi conocimiento, poder compartir mi opinión acerca de en este caso, los derechos humanos de las comunidades indígenas que deberíamos de tener muy en cuenta, poner en práctica y sobre todo luchar para la protección de los mismos, ya que en ocasiones lamentablemente pasan desapercibidos, pero pues estamos aquí para poder empezar a poner en práctica esto que es de suma importancia. Efectivamente, entonces, bueno, pues también para equilibrar este tema, pues tenemos a un gran experto en materia de derecho indígena. Pues aquí nos acompaña Hermelindo. Bienvenidos, Besitud. Bienvenido. Sí, pues gracias a ustedes que nos dan la oportunidad de dar a conocer esos derechos, que hoy es el tema, ¿no?, a nivel nacional e internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas. Pues sí, efectivamente, pues este tema pues pareciera que está muy olvidado, pero este tipo de programa, bueno, pues vamos a hacer el realce y sobre todo la importancia de hablar en materia jurídica, ¿no? Entonces, de ahí vamos a permear este programa partiendo de esa parte, de lo que es la legislación. Bueno, pues, Argenis, ¿qué podemos platicar al respecto? Bueno, pues empezando con la Constitución, nuestra Carta Magna, nuestra ley suprema dentro de la nación, podemos hablar del artículo primero, en inicio, ¿no? Hablando de la no discriminación, tanto por raza, por etnia, y esto incluye las comunidades indígenas. Sabemos que en ocasiones, sin meternos en temas políticos y sin provocar algún tipo de ofensa, y siendo totalmente apartidista, notamos que en ocasiones en temas como toma de elecciones, toma de decisiones para ser más concretos, para el desarrollo del país, dejamos por un lado los derechos que tienen los indígenas, por ejemplo, en el proceso electoral, en su opinión. Tengamos en cuenta que México, igual teniendo en cuenta el artículo 39, es un país soberano y demócrata. La democracia es algo que debemos de tener muy en cuenta, y dado que pues en México todos somos iguales, tanto en México, internacionalmente, pues humanos somos humanos y todos tenemos los mismos derechos. Ahora bien, hablando pues jurídicamente, pensando en que la ley aplica de forma equitativa y aplica pues sin distinción, además que los derechos humanos van conforme a diversos principios, la universalidad, que son interdependientes, indivisibles, que quiere decir que aplican hacia todos. Todos tenemos los mismos derechos, por lo tal, lamentablemente en ocasiones los derechos humanos son dejados a un lado, como platicábamos hace rato, lamentablemente son olvidados, son no aplicados conforme a los diversos principios que están puestos, o por ejemplo el artículo 2 que nos maneja de la Constitución igualmente, que como mencionamos igual el derecho constitucionario, ¿no?, del autogobierno, que se debe de respetar la cultura, se debe de respetar y promover que las comunidades indígenas sigan surgiendo, igualmente la religión. Hay diversos temas o diversas cuestiones jurídicas que, como mencionamos, derechos, aplicaciones de la misma ley que lamentablemente se están dejando por un lado y están siendo totalmente pues ineficaces. Podríamos decir que en este caso estamos teniendo un fallo conforme a la aplicación de la ley y los derechos, entonces pues ahí creo que sí estamos en una cuestión un poco preocupante, ¿no? Pues efectivamente, Argenis, la Constitución, las normas y todas aquellas reglas que emanan de la misma, pues hablan del debe ser, ¿no? Entonces, así debe de ser nuestra sociedad, así debe ser nuestra cultura. Bueno, pues aquí tenemos a alguien que está en el campo de batalla y cerca de la comunidad. Por eso es que, pues, Hermelindo, ahora vamos a ver lo que realmente sucede. ¿Qué sucede? Sí, pues nosotros somos un país de leyes. Pero en México las leyes se acatan y no se cumplen. Es una cosa acatarlas y otra cosa es cumplirlas. Cuando nuestros gobernantes asumen el poder, prometen cumplir y hacer cumplir las leyes y terminamos esperando esa aplicación de las leyes. Que violentan el espíritu constitucional, y no solo eso, sino los convenios internacionales que México participa. Uno de esos convenios que se ha sido violentado aquí en Quintana Roo es el convenio 169 de la OIT, artículo 6, que los pueblos indígenas tienen derecho a la consulta previa, libre e informada. En el artículo primero constitucional que tú mencionaste, ahí dice que
esos convenios son también aplicables aquí en México. Incluso como pueblos indígenas creo que muchos compañeros nuestros están peleando, lo que yo le comento a ellos, están peleando de que nuestros pueblos indígenas somos sujetos de derecho público. Correcto. Pero al ver el tema real, los pueblos indígenas no tienen por qué seguir peleando ese derecho, porque la misma razón nos lo da como le vuelvo a repetir, somos un país de leyes. La máxima del derecho que dice, el primero en tiempo es primero en derecho. Y los pueblos indígenas estamos aquí antes de la existencia del Estado mexicano. Definitivamente, entonces esa parte de cultura, esa parte de arraigo, tanto de lo que ellos han trabajado a través del tiempo, a través de generaciones, bueno, pues por eso es que siempre debe de permear, como dice aquí el compañero Argenis. Pero bueno, ¿cuál sería el motivo, distinguido invitado, Melindo? ¿Cuál sería el motivo? ¿Cuál sería una primera falla que está sucediendo? Una, pues ya hablaste, ¿no? De que pues las autoridades no toman en cuenta esto. Bueno, pero en palabras tuyas, ¿qué significa esa situación? Pues lo que pasa que ya nos gobernó el PRI casi por 80 años, creo, ¿no? 70. Sí. Hoy nos gobierna otro partido, ya pasó el PAN. Entonces nos damos cuenta que no es el cambio de partido lo que va a transformar la vida de los pueblos indígenas. Necesitamos gobiernos que lleguen, que cambien esa mentalidad. Hay una mentalidad colonialista, ¿sí? Que de la forma de gobernar. Yo creo que los pueblos indígenas somos un pueblo organizado, somos un pueblo que ha existido antes de la existencia del Estado mexicano, pero en derechos yo veo que está muy lejos porque realmente llegue los efectos constitucionales de las reformas que ha habido. A nivel internacional ha habido cambios muy importantes. La comunidad internacional, como son las Naciones Unidas, han convocado a los gobiernos del mundo al respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Y no solo eso, las minorías étnicas, sí. Porque no solo existimos los pueblos, sino también existen los afrodescendientes. Si checamos el tema también de ellos, también sí sufren el mismo problema que han vivido los pueblos indígenas. Y hay algo muy importante, ¿no? De que los que nos han gobernado tienen una política excluyente, que no incluyen los pueblos indígenas. Una gestión pública no es pública, si no es intercultural. Sí, claro. Incluso el presupuesto que se debe hacer para que atienda a este sector de la población tiene que ser un presupuesto con enfoque intercultural y con enfoque de derechos humanos. De hecho, si me permite intervenir, ¿usted qué opinaría acerca de que, pues, dejando de, pues, en cierta parte, lo que viene siendo el enfoque económico, cómo consideraría que inclusive al momento de las elecciones que vienen en 2024 se apliquen casillas de votantes dentro de las comunidades indígenas? Es decir, ya poder hacer que todas estas comunidades que se encuentran en lugares alejados, como son la sierra, o comunidades que se encuentran, por ejemplo, aquí en Quintana Roo, igual tenemos comunidades indígenas, ¿no? Pueblos como Tepic, Chumpón, pueblos que se encuentran en lugares alejados de lo que viene siendo la península de Yucatán, tengan igual sus propias casillas de votos, o inclusive pueblos que están más adentro. ¿Usted consideraría que sería un factor clave para empezar a poder decir que el derecho electoral o el derecho de voto a las comunidades indígenas está empezando a hacerse florecer? Yo creo que ya hemos avanzado bastante y no es una concesión del Estado ni es algo que se les está regalando. En el país actualmente existen 21 distritos obligatorios para que los pueblos indígenas tengan una representación en la Cámara de Diputados. Estoy hablando del Congreso de la Unión. Sí. Esos espacios, la gran mayoría están usurpadas porque las reglas del juego no son parejas. No son parejas en el sentido, solo vamos a tocar uno muy sencillo, que es en el Quintana Roo, el Distrito 02. El Distrito 02 corresponde a la acción afirmativa indígena y hoy está usurpada por una mujer, Anaí González, que no representa a la población indígena, incluso ni siquiera vive en el distrito. Y entonces hoy actualmente el Tribunal Federal Electoral le mandató al INE que trabajara sobre
la reforma sobre las reglas. Y entonces el INE el año pasado tuvo que hacer una consulta por el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que checara este tema, para poner las reglas claras para no usurpar esas candidaturas a los que realmente deben ser candidatos. Entonces ¿qué pasó? En el proceso electoral 2024 que viene un asunto muy importante, que los candidatos, las reglas que generó el INE por la consulta indígena que llevó a cabo, que ahora los candidatos tienen que cumplir con los tres de 10, tienen que cumplir por lo menos 3 de los principales, que tengan un vínculo con la comunidad, que hable su lengua, y otro, que tenga un trabajo con la comunidad. Perfecto. Y que salga de las asambleas comunitarias, que los pueblos indígenas avalen esa candidatura, para que no vuelva a ocurrir esa usurpación de las candidaturas. Porque el voto, el derecho al voto, desgraciadamente, y nos debería dar vergüenza de tocar ese tema, ¿no? Por muchos años, y esa práctica lo practican todos los partidos políticos. Y es grave, ¿no?, de que se siga utilizando a la población indígena como carne de cañón. No hay una casilla en una comunidad, pero sí hay quien lo lleve a votar. Lamentablemente, perdón que le interrumpa, pero creo que... Y eso solo sucede en tiempos electorales. Sí. Le entregan una despensa y lo llevan a votar con consigna. Y una promesa de quién sabe. Y una Sí. promesa de que nunca les van a cumplir. Es una manipulación, perdón que le iba a interrumpir, Sí. pero ahí estoy de acuerdo con usted. Lamentablemente creo que se aprovechan de que, pues, no sé si se tome mal a esto, pero que son una comunidad vulnerable para aprovechar y satisfacer sus necesidades de ellos con tal de obtener el voto, porque son ciudadanos mexicanos, cuentan con un INE, están registrados, bueno, en ocasiones están registrados, hay personas que no están registradas, que creo que ahí vamos nuevamente con otro problema, les faltan diversos servicios de justicia. En una comunidad indígena no existe un ministerio público, en ocasiones no hay policía o muy leve, les faltan diversos servicios básicos que deberían de tener, entonces creo que ahí es donde lamentablemente en ocasiones partidos o candidatos aprovechan y sí, concuerdo con usted. La palabra grupos vulnerables, por muchos años se clasificó a la población indígena en esos grupos vulnerables. Precisamente, ¿por qué lo pusieron en grupos vulnerables? Precisamente para aprovecharse de ellos. Porque ellos tienen la tierra, tienen los recursos naturales, pero ellos no saben si son de ellos. Sí. Como en el caso de aquí de Quintana Roo, el maya no vive del turismo. Los turisteros son los que viven de los mayas. Los que venden que la Ribera Maya, que Cancún, que Xcaret, son los que viven promocionando y hablando de la cultura maya. Pero los mayas no reciben ni el 1% de lo que se percibe en turismo. Y eso efectivamente lo estamos viendo porque también lo ponen como un artículo. Aquí está el maya, ¿no? Porque el turista pregunta, que las ruinas, aquí, pero ¿dónde está? Aquí está, ¿no? Y entonces, pero esa es una utilización de una imagen cultural y físicamente una persona que pues es en ese sentido sensible, es alguien noble y sobre todo pues es una persona que necesita de estar bien integrada en esta actual sociedad. Sí, en tiempos electorales vemos a los candidatos sueltos, abrazándose, tomándose la foto, entregando un apoyo, pero terminando el proceso electoral otra vez regresa a lo mismo, como grupos vulnerables. Es lamentable la situación porque creo que hasta, no hablando solamente de las comunidades indígenas, creo que hasta a nosotros nos pasan ocasiones que pues andan abrazándose, como decimos, y pues sí, aprovechan creo que de la necesidad del pueblo, porque en sí, lamentablemente la nación mexicana creo que utilizan ¿cómo se llama? La necesidad. Los empobrecieron para poderse aprovechar de ellos. Dicen que el pobre vende su alma, el que es más pobre la regala. Por necesidad, lamentablemente. O sea, crearon la necesidad a través del tiempo para que pues puedan aprovecharse en el futuro, y creo que lamentablemente, a pesar de estar en el siglo XXI, en el 2023 sigue pasando esta situación cuando México, así como otras naciones... Este tema, el que tú tocaste ahorita, revisando el convenio 169 de la OIT, incluso revisando la ley indígena de Quintana Roo, los pueblos de Quintana Roo tienen ese derecho de exigirle al gobierno del estado que haga un presupuesto con enfoque intercultural, con enfoque de derechos humanos. Incluso hay una agenda que se llama 2030,
que ya se convirtió en discurso de todos los políticos, pero no veo que acorten esa brecha de desigualdad que existe. Lamentablemente sí, la desigualdad se ha estado dando. Y por ejemplo, otra cuestión, cómo estamos desapareciendo la cultura, la lengua. De hecho, nuevamente hablando del artículo 2 constitucional y el convenio 169, protegiendo los derechos de las comunidades indígenas, ¿dónde estamos? Aplicamos el inglés, aplicamos el francés, ¿dónde en una escuela pública o privada de Quintana Roo o de cualquier otra entidad federativa de la República se aplica su lengua nativa? Sí, ahorita hay algo grave, ¿no? Viene un Tren Maya. Sí. Pero no están preparando a nuestra gente para lo que viene. Cuando vamos a vivir un tema como el de Cancún, cuando se abrió Cancún al turismo, cuando Cancún se desarrolló turísticamente, nunca se preparó a la población indígena para ese desarrollo. Solo utilizaron a la población indígena para los trabajos más bajos, como albañiles, peones, y las mujeres para camaristas de los trabajos más... que lavar ropa, lamentablemente baja. La base, ¿no? La base de trabajo. Ni siquiera nuestra población indígena, por la falta de preparación, tuvieron oportunidades hasta para hacer seguridad. Para hacer seguridad les piden bachilleres, le piden o terminada la secundaria, pero ahorita viene lo del tren. Cuando empieza a trabajar lo del tren, vamos a ver gente que no conocemos que van a trabajar. Nuestra gente nada más van a ver. Sí, tal vez haya empleos para ellos, pero ya te les dije qué tipo de empleo les van a dar. Es lamentable, igual en ocasiones escuché un comentario un poco, pues sentí que discriminador porque le están, bueno, discriminador hasta cierto punto y podría decirse igual que como que poder favorecer a la cultura, que decían, ¿en qué van a trabajar las personas indígenas? Que venden, no sé, en palanquetas o que tal vez se dedican a hacer sombreros o inclusive artesanías mayas, que venden elotes, porque Quintana Roo, Yucatán es un lugar de mucha agricultura, ¿no? Los que tienen sus parcelas, todo, que van a decir, no, te van a subir al tren y van a vender su naranja o su che, como le decimos acá, ¿no? Pero ¿por qué no le podemos dar un enfoque más grande? No sé, tal vez que el gobierno les ponga una tienda y que estén acá las personas, no solamente mantenerlos haciendo punto, no, que se suban y que estén como vendedores ambulantes. Poder ver, como decía usted hace rato, no se tiene en cierto punto la economía para poder seguir desarrollándose. Lo que yo creo que necesita en la ruta del Tren Maya es infraestructura. Sí. Infraestructura para que la población indígena tenga donde vender sus productos. Yo no veo correcto que se esté trabajando para ellos. Viene el desarrollo, pero otra gente es la que está invirtiendo. Vemos el caso en la ruta del Tren Maya, el ex titular de Fonatur, Jiménez Pons, no recuerdo bien su nombre de él, prometió a los dignatarios mayas reparar los centros ceremoniales, dejarles, convertirlos en otros lugares más atractivos, bonito, ¿no? Y también le prometió a los ejidos que están aledaños a la ruta del Tren Maya que cuando empiece el trabajo del tren, lo que salga de material, las maquinarias, van a trabajar los accesos a las comunidades que no tienen acceso. Uno de ellos es el ejido de Lázaro Cárdenas, que pertenece a Solidaridad. ¿Sí? Más de 30 años tenemos como municipio, pero no tenemos acceso a la cabecera municipal. Hoy, actualmente, yo veo que la presidenta municipal está mandando maquinaria y están preparándose los ejidatarios para, con sus fajinas. Anoche me mandaron un video donde están acampando con todo y lluvia en el monte. Y felices, ahí están, con el mosco, con todo, y con el peligro también que hay muchos animales, jaguares, culebras. Sí. Entonces vemos muy lejos el proyecto del Tren Maya que beneficia a la población indígena. No se hizo la consulta previa, libre e informada. Precisamente se lo decimos a la gente. ¿Por qué no se hizo la consulta? Como marca la ley. Precisamente no les consultaron para que no se enteren qué problemas tienen. Por supuesto, sí. Ahí hay problemas, falta de agua, bueno, falta de todos los servicios. Y otra cosa, igual nuevamente haciendo una intervención, el Tren Maya pasó por muchas parcelas. Digo, claro, igual no poniéndonos en contra del Tren Maya, totalmente como opinión crítica y objetiva. Sí, pero, perdón, te hice así porque nosotros no estamos en contra del Tren Maya. Sí. Lo que sí estamos en contra es que no se nos incluya en ese caso. Que nos consulte para la toma de decisiones, sí, es lo fundamental. Que no incluyan a la población indígena. Correcto, sí. ¿Por qué no los incluyen en ese sentido?
Ayer platicaba con los ejidatarios de aquí cerca, del ejido Lázaro Cárdenas, Sí. y platiqué también ayer en el Centro Ceremonia de Cruz Parlante. Los ejidatarios que salieron beneficiados son los que tienen sus terrenos sobre la ruta del tren. Ellos sí salieron beneficiados, pero no todos somos ejidatarios, dijo un señor. Es correcto. No todos son ejidatarios. También de distribuirlo Sí. a los ejidos, ¿no? Sí. O sea, los integrantes. Sí, entonces, no hace rato te decía de que se tiene que hacer un presupuesto en el Estado con enfoque de derechos humanos y con enfoque intercultural. La mentalidad que tienen nuestros gobernantes, no va a haber un cambio, sea el partido que sea, mientras no cambien esa mentalidad colonialista. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque la población indígena sigue viviendo en la pobreza, el hambre, las enfermedades siguen cabalgando en estas tierras. Y sobre... Es real. Sí, Es real. lamentablemente. Hay personas que a veces están juntando, buscando latas de cerveza, latas de refrescos para venderlo, para que consigan para la tortilla. No veo programas sociales que beneficien a la población inmediata, ¿no? Lo que realmente necesita la población indígena de Quintana Roo, proyectos productivos que los hagan hacer dinero. Vemos a los productores de pitaya, el producto se les pudre, no hay mercado donde llevarlo, y yo no veo que si va a venir el Tren Maya, pero yo no veo aquí. Iba a haber una feria de la pitaya, Sí. con gente de Tijosuco, de Tepic, Sí, toda esa parte, de ruta de las iglesias. de la ruta de las iglesias, pero no se concluyó porque no tuvieron ningún apoyo de nadie. Lamentable. Bueno, pues en ese aspecto pues vemos que, pues como tocaste tú esa parte del presupuesto, debe ser inclusivo, debe de considerarse esa parte intercultural y sobre todo, bueno, pues si esta zona está etiquetada a nivel mundial como una zona maya, bueno, pues hacer ese fortalecimiento de esa clase, de esa cultura, sí. Y sobre todo que, pues, que se siga fortaleciendo. Muchos años atrás, antes de que se dé lo del Tren Maya, pues esos monumentos que se están descubriendo ahorita siempre han estado en tierra y pues el INA, lo que es Antropología e Historia, sí. Lo sabía que ahí existían muchos de esos, pero ¿qué hicieron? No le metieron al presupuesto en su momento, ¿verdad? Sí, hasta ahorita. No quiero decir nombres, pero el INA en todos lados de la península de Yucatán, ellos mismos han favorecido que bandidos se hayan llevado piezas de aquí de Quintana Roo. No te quiero decir nombres porque sí sé, incluso hasta Xcaret ha adquirido piezas y tenemos una pirámide maya en Xcaret igual, que nadie entra porque es de Xcaret. Dicen que no, que es público, pero tú vas y no hay acceso. Tienes que pagar, sí. Pagarles. Y qué mal, porque es del pueblo, se supone que sí. Es nuestra cultura, nuestra descendencia de años. Entonces, la población indígena no conoce sus derechos, ese es el gran problema. Necesitamos crear espacios de atención a la población indígena. Se hizo un decreto en el Congreso del Estado, en la administración, bueno, cuando estuvieron los diputados Luis Miss, que es de Tijosuco, creo que fue la legislatura pasada, ¿sí? Ellos decretaron que los municipios deberían de crear instancias de atención a la población indígena. El único lugar donde se creó Solidaridad fue el Puntal para crear eso. Se crea la Unidad de Asuntos Indígenas aquí en Solidaridad. Después siguió en este año se creó en José María Morelos y se creó en Carrillo Puerto. De 11 municipios, solo 3 han cumplido con ese decreto de crear instancias de atención a la población indígena. Pero si estamos viendo, pues debiera ser isofacto, porque pues, estamos hablando de una cultura, estamos hablando de identidad. Entonces, esos pasitos de tortuga significa que no hay voluntad. Sí. Entonces, eso es increíble de ver y de saber. Para eso estamos aquí difundiendo esa parte de lo que es el derecho indígena, el derecho a ese sector que pues, nos representa, pero a la vez pues, como que no es de importancia, nada más para algunos
para algunas temporadas, ¿no? Sí, lo importante actualmente, se lo comentaba también a los dignatarios mayas y a la población indígena que se juntó en Carrillo Puerto. Actualmente nosotros, con el trabajo que se realizó con el IECRO, de 15 diputados de mayoría,